Las tres preguntas más importantes. Cuenta una historia que en un reino muy lejano, el rey tenía tres preguntas a las cuales no hallaba respuesta. Un día convocó a todo su reino, entre ellos los más sabios, sus consejeros y a todos sus súbditos, y les dijo: quien logre responder estas tres preguntas obtendrá la mitad de mi reino. Se armó gran conmoción, como habría de esperarse, y toda la gente empezó a buscar respuesta, y a su vez llegaban ante el rey para proponerle lo que ellos consideraban era la mejor respuesta a estas tres interrogantes. Las preguntas eran, por consiguiente, las siguientes. ¿Cuál es el momento más importante? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la persona más importante? Y la tercera pregunta. ¿Cuál es la tarea más importante? Entonces la gente empezó a responder que el momento más importante era el pasado, porque de allí dependía todo lo que sucedía en el presente y en el futuro. Otros decían que el momento más importante era el futuro, porque hacia allá íbamos todos indudablemente. Otros decían que el momento más importante era el presente, pero por razones que no dejaban satisfecho al rey. A la segunda pregunta, unos decían que las personas más importantes eran los políticos, porque ellos eran los que tomaban las decisiones por todo el pueblo. Otros que el rey era el más importante, porque era la segunda persona más importante después de Dios. Otros decían que los más importantes eran los sacerdotes y los religiosos, porque precisamente ellos traían la misericordia de Dios a la tierra. Y así sucesivamente todos daban sus respuestas, y una vez más el rey quedaba insatisfecho. A la tercera pregunta, ¿cuál era la tarea más importante? Unos decían que trabajar, puesto que esto dignificaba al hombre. Otros decían que era viajar y conocer el mundo, pues el alma se engrandecía con esta actividad. Otros decían que era retirarse y disfrutar la vida. Y nuevamente el rey se encontraba muy inconforme con estas respuestas. No habiendo hallado entonces quien diera satisfactoriamente respuesta a sus preguntas, escuchó a alguien que le dijo que en una montaña vivía un viejo sabio, quien quizás podría ayudarle a encontrar las respuestas que andaba buscando. Entonces el rey salió de su palacio, se vistió muy modestamente, tomó con él 2 guardias y se dirigió a la montaña. Una vez que estuvo al pie de la montaña, le ordenó a sus guardias que se quedaran esperándolo allí, y él emprendió la marcha montaña arriba en busca de este sabio. Una vez llegó a la cima de la montaña, vio efectivamente una choza muy pequeña y humilde, y afuera de esta un jardín en el cual se encontraba un hombre de avanzada edad, cabellos blancos y barba larga, que forzosamente estaba tratando de labrar ese jardín. Cuando el rey lo vio, asumió que este era el viejo que andaba buscando, pues su aspecto le indicaba que era una persona que tenía mucha sabiduría. Entonces se acercó a él y respetuosamente lo saludó. El viejo lo miró, lo saludó con un gesto y siguió labrando la tierra. El rey entonces le hizo las 3 preguntas. Buen hombre, le dijo, vengo desde muy lejos buscando una respuesta a 3 interrogantes que no dejan de dar vuelta en mi cabeza. ¿Cuál es el momento más importante? ¿Cuál es la persona más importante? ¿Y cuál es la tarea más importante? El viejo nuevamente levantó la mirada, lo miró, se sonrió dulcemente y siguió trabajando, pero no respondió nada. El rey, al ver esto, se desconcertó un poco y quiso irritarse con el viejo y decirle: ¿acaso no sabes quién soy yo para que ignores mis preguntas? Pero se contuvo y más bien sintió compasión por el pobre anciano que con dificultad labraba la tierra, a quien se le notaba el cansancio por los años y también por la ardua labor que estaba realizando en ese momento. Entonces, sintiendo compasión, soltó su bolsa, se quitó el abrigo, fue hacia el hombre viejo y, tomando con él la herramienta que usaba en ese momento, le dijo: permíteme ayudarte. El viejo asintió y se retiró un poco,
Entonces el rey comenzó a labrar la tierra muy dedicadamente, mientras el viejo lo observaba. Unas 2 horas después de estar labrando la tierra, el rey estaba notablemente cansado. Entonces el anciano le invitó un trago de agua y a que se sentara a descansar un poco. Cuando estaban sentados, el rey nuevamente insistió en sus preguntas. Pero el anciano lo miró, volvió a sonreír y nuevamente no le contestó. Retomó el rey entonces sus labores y continuó labrando la tierra. En esto se fue todo el día y se les hizo de noche. Para el rey ya era difícil bajar la montaña, puesto que el sol se estaba poniendo. El anciano le propuso que se quedara allí esa noche y al día siguiente podría marcharse muy temprano. Una vez estaban por entrar a la cabaña, escucharon unos ruidos afuera de esta, entre los matorrales. Cuando el rey se asomó a ver, vio que era un hombre que venía mal herido, había sido apuñalado en su estómago y la herida parecía mortal, puesto que sangraba demasiado. El rey, al verlo, no dudó un segundo, se quitó su camisa y con esta cubrió la herida del hombre. Pidió agua al anciano que estaba allí, le dio de beber un poco y lo trasladó al interior de la cabaña. Estando en el interior de la cabaña, el rey entonces tomó unos vendajes que el anciano le proporcionó. Con esto vendó la herida del hombre y lo recostó suavemente en la única cama que allí había. Mientras el rey y el anciano se miraban el uno al otro desconcertados, puesto que ninguno de los dos conocía a aquel hombre, este se quedó dormido y así transcurrió la noche. Al día siguiente el hombre despertó. El anciano ya se hallaba plantando algunas semillas en la tierra labrada que había trabajado el rey el día anterior. Cuando salió, los encontró a los dos, al rey y al anciano, trabajando en la tierra. Estos se acercaron para ver cómo se encontraba y él les dijo que ya estaba mucho mejor. Cuando tuvo de cerca al rey, el hombre, conmovido, se soltó en un llanto muy profuso, derramaba lágrimas a montones y cayó de rodillas tendido ante el rey, diciéndole: Su Majestad, usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted muy bien. Quiero darle las gracias porque ha salvado mi vida, cuando mi único propósito al venir aquí ayer era el de matarlo a usted. Yo soy hermano de aquel hombre al que usted despojó de sus tierras cuando usted tomó posesión de su reino. Y desde entonces yo juré por mi propia vida que no descansaría hasta el día en que yo mismo lo matara a usted. Pero cuando venía hacia aquí, sus guardias al pie de la montaña me descubrieron, y en una riña con ellos, uno de ellos me hirió de muerte. Aún así, me les escapé y subí hasta la montaña, todavía pensando que con el último aliento que tuviera en mí, podría darle muerte y así vengarme de una vez y para todas. Pero al llegar ante usted, ya no tenía fuerzas y me desvanecí. Y usted, sintiendo compasión de aquel hombre que sin saberlo venía con el propósito de matarle, me recobró la vida. Por lo tanto, juro que de ahora en adelante seré su servidor. Estaré fielmente a su lado, sirviéndole en todo lo que usted me pida. Ante estas palabras, el rey quedó conmovido y le dio un fuerte abrazo, explicándole las circunstancias bajo las cuales había dado muerte a su hermano unos años atrás. Pudieron reconciliarse y se abrazaron por un largo rato. Dicho esto, tomaron algo de pan y agua, se despidieron del anciano y los dos emprendieron el camino de regreso. Antes de retirarse, el rey volvió a mirar al anciano y le dijo: Perdóname que insista tanto, buen hombre, pero aún no me has dado respuesta a mis preguntas.
El anciano rió nuevamente y le dijo: tú mismo ya encontraste las respuestas a las preguntas que me has hecho. Ayer, cuando llegaste hasta aquí, preguntaste cuál era el momento más importante. Después de unos instantes, empezaste a ayudarme justo cuando yo más lo necesitaba, cuando mis fuerzas comenzaban a flaquear. Ese era el momento más importante. ¿Cuál era la persona más importante? En ese momento yo era la persona más importante, puesto que era quien necesitaba de tu ayuda. Y la tarea más importante era ayudarme a labrar la tierra, pues sin esto no hubiese podido sembrar las semillas hoy que me darán de comer en unos meses. Después, cuando viste que este hombre llegó malherido, el momento más importante era cuando lo tomaste entre tus brazos. La persona más importante era ese hombre que necesitaba de ti, y la tarea más importante era curarle las heridas para recobrarle la vida. Y tú lo hiciste. Cuando escuchó esto, el rey comprendió el mensaje. Lleno de alegría, a pesar del cansancio, regresó a su palacio. Las 3 preguntas más importantes. Si alguna vez te has hecho estas preguntas, o si alguna vez han rondado por tu mente, ahí tienes la respuesta. Busca a tu alrededor, no vayas muy lejos. Usualmente pensamos en ayudar a personas que se encuentran con necesidades grandes y a grandes distancias de nosotros, ignorando con esto a quienes se encuentran a nuestro lado, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. ¿No son ellos acaso las personas que en ocasiones más necesitan de nosotros? Y la tarea más importante a veces es la más sencilla: escuchar a alguien, sonreír con alguien, sentarse con alguien a tomar un café. Solemos complicarnos la vida pensando en hacer obras grandes, hazañas grandes, salvar el mundo. Pero muchas veces salvar el mundo significa dar un abrazo, dar una palabra de aliento, ayudar a quien lo necesita con lo que ya tenemos, con nuestra amabilidad, con un gesto. Como decía el gran San Francisco de Asís, para terminar esta reflexión: busqué a Dios en los libros y en los rezos y no lo encontré. Me busqué a mí mismo en la meditación y en socavar y no me encontré. Busqué a mi hermano y encontré a los 3. Te pido un favor muy grande: sígueme, dale like a este video, compártelo, y como siempre, es un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.